Darles la bienvenida a los últimos que se acaban de conectar. Mi nombre es Ana Trapero de Dielsa y les doy la bienvenida a este webinar que estamos en conjunto con Simón pues ofreciendo para ustedes. Igual si tienen algunas recomendaciones o algún tema en particular que les gustaría, si quieren escribir por el chat, nosotros vamos tomando nota y para programar los siguientes, ¿no? Con temas de su interés. Igual las preguntas y eso hasta el final, ¿verdad? O que las vayan escribiendo y las leemos al final, ¿o cómo Sí, quieres, Miguel? sí, exactamente. Vamos a hacer las dos cosas, que vayan escribiendo sus preguntas y de todas maneras al final vamos a dejar unos minutitos para abrir los micrófonos y que puedan hacer sus preguntas, ¿no? Y comentarios. Ok, empezamos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Anita. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Aldama, como ya me hizo favor de presentarme Anita, soy el encargado del soporte técnico y los servicios educativos por parte de Simón México. Y el día de hoy, pues me complace mucho poder darles una presentación acerca de lo que necesitamos construir en cableado, de lo que tenemos que diseñar e instalar para poder soportar las aplicaciones Wi-Fi más recientes de mayor velocidad, que son Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E. Por supuesto, vamos a ver cuáles son las características de ellas y pues de todo lo que tenemos que tomar en consideración. Dentro de la agenda de la presentación vamos a revisar, bueno, cuál ha sido la evolución de las tecnologías Wi-Fi para llegar al estado en el que ahora se encuentran estas aplicaciones. Vamos a ver cuáles son los requisitos para los access points inalámbricos, que vamos a mencionar por sus siglas en inglés, WAP, ¿verdad? Vamos a hablar también de dos tecnologías de redes, dos protocolos de redes Ethernet que son utilizadas pues práctica y exclusivamente para access points, que son 2.5 GBCT y 5 GBCT, aunque por supuesto nada les impide poder utilizarse en otros entornos de redes e incluso garantizan la retrocompatibilidad también con y la autonegociación con otros sistemas Ethernet como 1000BASE-T o también 10 GBASE-T, pues son retrocompatibles con estas nuevas velocidades. Vamos a ver cuáles son las configuraciones de cableado, cuáles son las topologías que necesitamos implementar para el soporte de aplicaciones Wi-Fi, las ventajas del cableado blindado que ofrece para Wi-Fi y por último, cuáles son las soluciones para estas tecnologías. Muy bien, eh, todo lo que es convergencia son aquellas aplicaciones que que pueden ser soportadas por una red TCP/IP que se conectan a través de una plataforma Ethernet y que también utilizan cableado estructurado como parte de esa plataforma. Esta convergencia pues se soportan aplicaciones Wi-Fi junto con otras aplicaciones IP, como por ejemplo audio y video, seguridad, iluminación, eh, antena distribuida y demás aplicaciones Power over Ethernet. Disculpen si de repente oyen aviones. Vivo cerca del aeropuerto, así que pues no, eso sí yo no lo puedo controlar. Discúlpenme si al tener abierto mi micrófono va a ser inevitable que se metan estos aviones. Así que pues si oyen eso raro no es ningún problema técnico, son sencillamente aviones que están aterrizando, están despegando. Bueno, muy bien. Como parte de esta plataforma de convergencia, tenemos nuestra solución para edificio inteligente Converged, que consiste principalmente en la arquitectura digital de edificios, en donde podemos apoyar el diseño, instalación y administración de sistemas integrados y el servicio de entrega digital de edificios que garantiza que tengan ustedes una infraestructura robusta y escalable en cumplimiento pleno con las normas y desde todas las etapas que abarcan desde la planificación hasta la construcción, implementación y la entrega. El uso creciente
de dispositivos móviles hace que los sistemas Wi-Fi sean cada vez una necesidad imperante dentro de nuestros edificios, ya que las aplicaciones Wi-Fi están en todos los entornos de nuestra actividad. Es ubicua, es omnipresente y ha evolucionado desde redes de 54 megabits por segundo hasta 450 megabits por segundo, que fue el caso de la generación anterior a estas últimas de alta velocidad, y pueden alcanzar hasta 5 gigabits o incluso más. Teóricamente, las redes Wi-Fi 6E pueden operar hasta casi 10 gigabits por segundo. Y por supuesto, hay desarrollos a futuro que también se ampliarán aún más el ancho de banda, el rendimiento de las redes inalámbricas. Y la aplicación de estas pues va desde edificios comerciales hasta cualquier clase de entorno que incluyen aplicaciones de oficina, aplicaciones de emisión crítica, hasta transmisiones de video de ultra alta definición. Por supuesto que el cableado, tanto de cobre como fibra, es un elemento fundamental del soporte que se requiere para estas aplicaciones inalámbricas, porque a través de ellas podemos garantizar el ancho de banda que se requiere para estas aplicaciones, la alta eficiencia, que es importante, la alta disponibilidad, la confiabilidad de las redes, y asimismo el poder de entregar energía remota a través de Power over Ethernet a los access points. Y bueno, decíamos que Wi-Fi toca todos los entornos de nuestra actividad, todos los tipos de empresas, tipos de locales, para actividades de trabajo, en nuestras casas, actividades recreativas, en fin, en cualquier lugar que nosotros realicemos nuestras actividades, vamos a encontrar aplicaciones inalámbricas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ya que cada vez va a ser mayor el número de dispositivos que tengan necesidad de conectarse para facilitarnos nuestra vida, para que sea posible el desarrollo de nuestras actividades productivas, desde las más esenciales hasta aquellas que representan un mayor valor agregado para nuestras vidas. Y vamos a tener toda clase de entornos, como les decía, desde nuestras oficinas, desde locales comerciales, hoteles, restaurantes, centros de convenciones, centros de alta congregación de personas, como espacios públicos, tanto en interiores como exteriores, terminales de transportación como aeropuertos, terminales de trenes, autobuses, estadios, arenas, hospitales, escuelas, etcétera. La evolución, aquí podemos ver en esta gráfica, desde las primeras redes que surgieron, a 802.11a y b, que transmitían 54 megabit y 11 megabit respectivamente, en las frecuencias de 5 GHz y 2.4 GHz respectivamente. Esto apareció en el año 99 y se conocían, después se les dio el nombre de Wi-Fi 1 y Wi-Fi 2. 5 GHz permite más ancho de banda, pero la extensión de las zonas de cobertura, del alcance de estas antenas es más reducido. Es por eso que típicamente se utilizan en mayor medida las frecuencias en 2.4 GHz, ya que tienen un mayor alcance y además permiten también poder pasar obstáculos como muros, por ejemplo, con mayor facilidad. Después vino en el año 2003 802.11g, que nos permitía ya en la frecuencia de 2.4 GHz hasta 54 megabits por segundo. Y en el año 2009 pudimos operar también en ambas frecuencias con velocidades de hasta 450 megabits por segundo. Y esto se conoce como Wi-Fi 4, el cual tuvo mucho tiempo de ser adoptado, fue recibido por la mayoría de los diseños de nuestras oficinas. Antes de esto no se podía confiar en que una red inalámbrica pudiera tener toda la carga
de las transmisiones y las comunicaciones que se desarrollaban en un entorno de oficina. Pero con 802.11n esto empezó a ser una cuestión viable con un diseño que definitivamente podía satisfacer al menos aquellas necesidades básicas de comunicación que teníamos en un entorno productivo. Ya para el 2014 apareció la primera red que conocemos como realmente de alta velocidad, con hasta 1.3 gigabits por segundo con 5 gigahertz, aunque aquí también se abre la tecnología que básicamente es la que se emplea hoy en día, que se conoce como múltiple salida, múltiple entrada, o MIMO, que también se conoce, y que utiliza múltiples antenas para el envío y la recepción, estableciendo diferentes flujos espaciales. Y esto es precisamente lo que hace posible que tengamos un mayor ancho de banda, con incluso máximos teóricos que sobrepasan los 5 gigabits por segundo dentro de esta tecnología 802.11ac, o que también se conoce como Wi-Fi 5. Ya para el año 2020 aparece, o recientemente publicada, la última versión, Wi-Fi 6, que está estandarizado por la norma IEEE 802.11ax, y que a través de 2.4 gigas y 5 gigahertz podemos llegar hasta 5 gigabits por segundo. Y aquí en esta gráfica pues hace falta definitivamente colocar lo que es Wi-Fi 6, que en la frecuencia de 6 GHz permite un máximo teórico de casi 10 gigabits por segundo. Bueno, aquí tenemos esta tabla, que ahora precisamente la nomenclatura que se emplea son Wi-Fi 1 hasta Wi-Fi 6, incluyendo Wi-Fi 6E, ¿sí? Y los años en que fueron publicadas, ¿no? Este es básicamente el compendio de las tecnologías de redes inalámbricas, tal como las vemos hasta ahora. Wi-Fi 6C, pues básicamente resulta ser el sistema que nos permite operar a mayor velocidad. Básicamente no es una nueva tecnología diferente a Wi-Fi 6, sino una expansión, o lo que se conoce como segunda ola de la tecnología Wi-Fi 6, y que permite pues ampliar muchísimo la capacidad, tener una latencia mejorada debido a la frecuencia en la cual opera, y además como es retrocompatible también con los espectros que se manejan en 2.4 GHz y 5 GHz, permite también tener mayores alcances, sobrepasar obstáculos como muros u otros elementos constructivos, y básicamente esto permitirá gradualmente ir aumentando la velocidad de esta tecnología. Wi-Fi 6 es aproximadamente 4 veces más rápida, Wi-Fi 6C, perdón, es aproximadamente 4 veces más rápida que Wi-Fi 6, aunque utilizan las mismas técnicas de transmisión a través de un sistema MIMO, pues permite tener diferentes velocidades por la frecuencia donde operan. Y básicamente el hecho de poder aprovechar diferentes flujos espaciales, pues es una característica que le permite multiplicar su capacidad de transmisión cuando tenemos un mayor número de flujos espaciales. Se utiliza para su transmisión un sistema de modulación conocido como OFDM, o modulación de orden superior con esquema de señal de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal, ¿no? Eso es lo que significa OFDMA, y que permite dividir nuestro ancho de banda de acuerdo a las diferentes necesidades del cliente. Esto es totalmente configurable desde incluso la tecnología Wi-Fi 6, y a la vez que permite la retrocompatibilidad con sistemas anteriores. Esto es muy bueno porque no cambiamos una antena, por ejemplo, a Wi-Fi 6, va a poder seguirse comunicando con las tecnologías Wi-Fi, con nuestras tarjetas inalámbricas que tengamos en nuestros dispositivos, en nuestras computadoras, aunque sean de menor velocidad. La modulación, aquí se explica la gráfica de
que básicamente se hace a modo de cuadratura, en donde a cada uno de ellos se le dan dígitos de significancia, en donde hay diferentes grados de amplitud, donde hay también diferentes fases en las cuales se puede subdividir las señales para ser transmitidas simultáneamente. Y esto ocurre en cada una de los flujos espaciales que se generan en el entorno inalámbrico. Por supuesto que estas nuevas tecnologías arrojan nuevas necesidades en nuestra infraestructura de cableado. De hecho, la Wi-Fi Alliance, que es la que se encarga de poder emitir todas estas tecnologías desde el planteamiento de los desarrollos que se van a utilizar, a finales del año pasado, en el 2019, lanzó un programa de certificación donde pues el objetivo primordial es acelerar la adopción de las tecnologías más recientes, Wi-Fi 6 y 6E, y ahí se establece la necesidad de tener 2 salidas categoría 6A por cada punto de acceso inalámbrico para poder precisamente garantizar su alta disponibilidad y que los clientes puedan tener una red confiable y que además les permita ir a la par de su desarrollo de negocios, de su desarrollo productivo. Pues básicamente lo que se recomienda es que para las tecnologías Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 y 6E haya un cableado que soporte por lo menos 10 gigabits por segundo, que sea capaz de soportar desde tarjetas de 1 gigabit, 2.5 gigas, 5 gigas y hasta 10 gigabit que serán necesarias para el soporte de las aplicaciones durante determinado ciclo de vida que puedan estar en función estas tecnologías de alta velocidad. Las normas más importantes en la industria son las normas de la TIA y de la ISO-IEC, y ambas recomiendan como mínimo par trenzado clase E aumentado en la definición de la ISO y categoría 6A en la definición de la TIA, o fibra óptica multimodo categoría OM3, y además también recomiendan que sean sistemas blindados de categoría 6A o superior para poder garantizar que el aumento de temperatura no incremente de manera sustancial la atenuación dentro de estos sistemas. Esto se logra precisamente con el cableado blindado, que tiene mayor estabilidad térmica y que es esencial para el soporte de aplicaciones remotas como Power over Ethernet. También la recomendación pues son 2 enlaces horizontales por cada access point, en concordancia precisamente con los requisitos de la Wi-Fi Alliance. Y además que esto también nos podría permitir agregación de enlaces, o sea que los 2 puertos puedan funcionar como uno solo de mayor capacidad para poder incrementar ese ancho de banda que tienen nuestros puntos de acceso inalámbricos. Aquí en esta tabla, que es bastante útil, nos permite comparar las diferentes características de transmisión de las tecnologías Wi-Fi más recientes. Incluso aquí también agregué las necesidades o los requisitos de Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 y 6E. Estas comparten una misma columna debido a que son las mismas características, con la única diferencia que Wi-Fi 6C, además de soportar 2.4 gigas y 5 gigahertz, también soporta 6 gigahertz. Sí, eso quizás aquí no lo puse dentro de la tabla, pero sí es algo importante de considerar. Aquí también vemos la cantidad de flujos espaciales que se utiliza, duplicando con Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 el número de las que se utilizaba para Wi-Fi 4, donde el máximo número de flujos eran 4, ahora son 8. Y la tasa máxima de datos por flujo aumenta significativamente hasta 1.2 GHz por flujo. Si multiplicamos 1.2 por los 8 flujos, pues vamos a tener el máximo teórico de 9.61 gigabits por segundo con las tecnologías Wi-Fi 6 o 6E.
Las velocidades típicas que se pueden alcanzar con estas tecnologías llegan hasta los 5 gigabits por segundo para las tecnologías Wi-Fi. Y esto precisamente por la limitación que podríamos llegar a tener con relación a las tarjetas de 5G base T. Cuando ya dentro de la segunda ola de esta tecnología se puedan alcanzar las velocidades más altas, seguramente estaremos viendo también el uso de puertos 10G, 10 gigabit por segundo, y entre otras cosas, para poder garantizar a que podamos tener tecnologías a futuro, como por ejemplo Wi-Fi 7, que ya también se encuentra en estudio. Aquí vemos las tarjetas de red que se tienen como mínimo, y vemos que Wi-Fi 4 pues tiene 1000 base T, en Wi-Fi 5 podemos tener 2.5 gigas, 5 gigas y 10G base T, y para Wi-Fi 6 y 6C serían tarjetas 10G base T, como ya lo comenté. La potencia que podemos llegar a tener con estas antenas, que con por ejemplo Power over Ethernet tipo 4, llega hasta los 90 watts que podríamos llegar a tener como necesidad de potencia para cada una de estas antenas. Y la infraestructura mínima que se requiere, bueno, en Wi-Fi 4 era mayor o igual a categoría 5E, para Wi-Fi 5 era mayor o igual a categoría 6A, que bueno, finalmente sí podrían utilizarse categoría 5E y categoría 6 para poder soportar 2.5 gigas y 5G base T, pero básicamente lo que tendríamos que hacer si tenemos 5E o 6, que pensando en que tuviéramos una instalación ya existente, que quisiéramos soportar Wi-Fi 5, pues sería recertificar estas redes para que pudieran soportar las velocidades de 2.5 gigas y 5 gigabit. Y bueno, y si no puede pasar las pruebas, pues sencillamente tendremos que sustituir el cableado por uno que sea categoría 6A y que nos permita soportar estas tecnologías, que esté garantizado su soporte. Con lo cual, la recomendación para proyectos nuevos es que lo mínimo que se instale sea categoría 6A para que no haya ningún problema en poder soportar las aplicaciones desde 2.5 gigas hasta 10 gigabit que pueden ser requeridas por estas aplicaciones. El número de conexiones en Wi-Fi 4 era una, en Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 son 2 puertos por cada access point, la distancia máxima son 100 metros, aunque hay que recordar que la distancia máxima puede verse afectada por la temperatura de operación. Si esta aumenta, entonces puede ser que la distancia sea menor a 100 metros, aplicando los recortes especificados por las normas. Y aquellos que nos emiten también por condiciones de instalación, como por ejemplo cable amarrado en mazos, que aparte es una práctica muy común, pues tendríamos que hacer recortes en proporción al número de cables y al tipo de cable instalado. El ancho de banda que nosotros tenemos por cada canal varía también desde 20 MHz hasta 40 MHz en Wi-Fi 4, de 20 a 160 para Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. La modulación que se utiliza también aumenta en la amplitud de cuadratura, 64 modulaciones por cuadratura para Wi-Fi 4, 256 en Wi-Fi 5 y 1024, o sea, 4 veces mayor que en Wi-Fi 6. Muy bien, aquí vemos otra comparación, pero ahora por ola, ¿verdad? Por las olas, por la cantidad de flujos que se van utilizando para las comunicaciones. Aquí vemos por cada uno de estos flujos el ancho de banda que se tiene por canal. Y una cosa muy importante, ¿para qué aplicaciones o dispositivos podríamos utilizarlas? Sí, por ejemplo, para lo que sería en el ancho de banda de 80 MHz por canal,
con un flujo espacial que nos puede llegar a dar hasta 540 megabits por segundo con Wi-Fi 6 y 6E, pues sería la aplicación adecuada para teléfonos inteligentes de doble banda, esto quiere decir de 2.4 gigas y 5 gigas, teléfonos IP o bien tabletas, ¿no? Para cuando usamos 3 flujos espaciales, pues esto se va a multiplicar hasta 1.6 gigabits por segundo y sería lo indicado para computadoras portátiles de alta gama, así como para cinematografía digital. Ya en productos de segunda ola, pues a 80 MHz con 2 flujos espaciales nos servirá para poder soportar netbooks o portátiles de gama baja y con una velocidad hasta 1.5 gigabits por segundo, y en canales de 160 MHz con 3 flujos espaciales alcanzaríamos 3.6 gigabits por segundo como un soporte para portátiles de alta gama y cinematografía digital. Y por último, pues también está el espacio para olas posteriores o posibles futuras implementaciones a 160 MHz con 4 flujos, alcanzar 4.8 gigabits por segundo en áreas exteriores o de baja cobertura y hasta 9.61 gigabits por segundo para aplicaciones especializadas. Muy bien, y aquí como les decía yo, bueno, pues básicamente el desarrollo no está frenado. Con Wi-Fi 6 y 6E, pues podemos alcanzar velocidades de más de 5 gigabits por segundo. Pero se espera que para el 2024 se tenga la tecnología Wi-Fi 7 con más de 20 gigabits por segundo, ¿no? Estos son los futuros desarrollos y donde 20 gigabits por segundo, pues se puede lograr con 2 tarjetas 10 gigabit que requerirían como mínimo categoría 6A, o también muy interesante es que como se tiene también las aplicaciones de 25 GBACT y 40 GBACT, pues no se descarta que del cuarto de telecomunicaciones a los access points se pueda limitar la longitud, por ejemplo, a 30 metros, para con cableado categoría 8 poder soportar estas velocidades y poder soportar estas tecnologías, o bien hay un desarrollo en la ISO que es poder alcanzar velocidades mayores para 25 GBACT con categoría 8.2 o clase 2 de la ISO, donde pues en Simon tenemos nuestro sistema Tera que cumple satisfactoriamente con este ancho de banda y que podríamos alcanzar a más de 30 metros. Básicamente esta norma nos establece longitudes que incluso sobrepasan los 50 metros para poder soportar 25 GBACT. ¿Qué hay con respecto a 2.5 GBACT y 5 GBACT? Pues básicamente lo que se pretende es poder soportar estas velocidades con ya sea cableado nuevo categoría 6A o cableado existente categoría 5E o categoría 6, el cual se tendrá que recertificar para poder asegurar que pueden soportar estas velocidades. Y obviamente esto lo necesitamos para poder soportar las diferentes olas tecnológicas para el soporte de productos, tanto de Wi-Fi 5 como de Wi-Fi 6. Pero la recomendación definitivamente va a ser que categoría 6A en proyectos nuevos va a ser la mejor opción para poder asegurar el soporte de estas aplicaciones, al igual que de 10 GBACT. Para las categorías, perdón, para las aplicaciones actuales, básicamente categoría 6A puede soportar la primera ola, una sola salida, 2 salidas ya pueden soportar la primera ola, pero para Wi-Fi 6 y 6C, y además podemos garantizar la compatibilidad para aplicaciones futuras que puedan llegar a requerir 10 gigabits o más. También pues se recomienda un backbone de fibra óptica, por ejemplo, para poder soportar todo el ancho de banda creciente de los access points, que sea por lo menos de 25 gigabits por segundo. Y aquí depende mucho de las aplicaciones que tengamos. 25 GBACT puede ser incluso soportado en canales duplex multimodo, pero máximo hasta 100 metros con OM4 o OM5, es la misma distancia soportada, o bien poder tener mayor longitud con fibra monomodo. El uso de la
Fibra óptica, pues también nos puede ser muy importante para poder extender el alcance a más de 100 metros para puntos de acceso inalámbrico, por ejemplo, colocado en planta externa. Las configuraciones de cableado, y en este momento pues vamos a irnos un poco más rápido, ya hay algunos conceptos que ya dijimos, así que eso nos va a ayudar a agilizar. Vamos a revisar 4 topologías, que va a ser la topología tradicional, la topología de cableado por zonas, el enlace terminado en plug modular y la implementación de Wi-Fi en planta externa o en exteriores. En todas ellas, recuerden que se recomienda 2 salidas mínimo categoría 6A para el soporte de Wi-Fi 6 y 6E o 6 mejorado. Muy bien, en la topología tradicional que vemos en la parte de arriba, vemos las salidas. Disculpen, la definición no está muy buena, ¿verdad? Por la conversión que se hizo de imagen, pero bueno, creo que se alcanza a apreciar. Hay salidas de equipos a donde se van a conectar los puertos de los access point y llegan directamente hasta nuestro cuarto de telecomunicaciones, representado aquí por el patch panel. En un cableado por zonas es prácticamente lo mismo, pero hay una caja de zonas donde hay una conexión a modo de panel entre plug y jack para poder dar flexibilidad a las conexiones hacia las salidas por access points. En esta configuración se siguen utilizando salidas de equipos con cajas de montaje en superficie con conectores y donde se requieren cordones de equipo para conectar nuestros access points. En la topología tradicional, pues tenemos aquí ya nuestro cuarto de telecomunicaciones y vemos la implementación con y sin caja de zona, ¿sí? Para la conexión de estos access points. Aquí se ve muy claro dónde se utiliza el cable categoría 6A y siempre, como vemos, son 2 salidas categoría 6A por cada access point. Beneficios del cableado por zonas, cuando tenemos una caja de zonas, es que podemos tener salidas de reserva para crecimiento a futuro, podemos tener una rápida reorganización de movimientos, adiciones y cambios que sea menos disruptiva con canales de cableado más cortos entre la caja de zona y los dispositivos o las salidas, y que además permite poder combinar otros servicios dentro de la caja de zonas. O sea, no solamente podríamos tener salidas que atiendan access point, sino también cámaras, lámparas u otra clase de dispositivos, por ejemplo, de tecnologías IoT. Aquí vemos una implementación con una caja de zona donde se establecen varias zonas de cobertura y desde esta caja de zona se pueden distribuir salidas para access point siguiendo esta configuración de zona donde cada área se recomienda no tenga un radio mayor a 12 metros, que son las recomendaciones normativas. Aquí vemos el tamaño típico de estas implementaciones. Es muy parecida a la figura anterior, solo que aquí ya están las dimensiones típicas, donde cada salida tiene una dimensión de ancho y alto de 12.8 metros y el total de la zona de cobertura, en este caso, no sobrepasa los 36.8 metros de manera típica. Esto nos va a permitir una configuración adecuada para el soporte de aplicaciones Wi-Fi 6 y 6E que operan en 6 GHz, donde a pesar de que hay más canales no superpuestos, sí también hay menos interferencia definitivamente porque hay muy pocos equipos que operen en esta frecuencia, pero sí también pues, se pueden llegar a obstruir por muros, por otra clase de obstáculos arquitectónicos donde es más eficiente la transmisión en 2.4 GHz, pero como la tecnología Wi-Fi 6E es retrocompatible, pues también puede ser adecuada para la transmisión, por ejemplo, para poder soportar aplicaciones IoT. En algunos casos es necesario utilizar componentes tipo plenum, sobre todo cuando el espacio de arriba del techo se utiliza para manejo de aire ambiental. Y esto está requerido por las normas, tanto por la norma eléctrica en los Estados Unidos, la NFPA 70, como por la norma oficial mexicana que se utiliza en México, ¿no? Y para ello, pues nuestros productos cumplen los productos que están diseñados para instalarse arriba del techo falso, como nuestras cajas de superficie, nuestras cajas de zona, nuestro Z-Plug, nuestros conectores, poseen la certificación UL 2043 que se requiere para ambientes pleno.
La otra configuración, la configuración de enlace terminado en plug modular, es muy parecida a la anterior, solo que en lugar de llegar a una salida montada en una caja de superficie o en un faceplate, acá llegamos directamente con un plug hasta el dispositivo, en este caso hasta el access point. Y básicamente el llegar directamente desde el cuarto de telecomunicaciones con un plug hasta el access point es una opción viable, es una opción que está reconocida por normas, pero no es una opción que nosotros recomendemos, ya que no nos brinda ningún tipo de flexibilidad. Y además, los tendidos, pues básicamente para cualquier tipo de situación de administración o mantenimiento, pues tendrían que manejarse desde el cuarto de telecomunicaciones. En cambio, en una caja de zona, podemos utilizar el Z-Plug incluso en ambos extremos del cable que va hasta el access point. Sí, podemos poner un Z-Plug en la conexión dentro de la caja de zona y la otra punta para el access point, y sería como un cordón fabricado en campo con cable sólido y con plugs certificables. Entonces, esto es una opción muy práctica que combina los beneficios de tener una caja de zonas y los beneficios de tener una terminación directa a través de un enlace MPTL. Para exteriores, pues bueno, aquí finalmente va a ser muy importante tener implementaciones que nos permitan tener un cableado para access points en áreas donde haya altas congregaciones de personas al aire libre, como por ejemplo en universidades, parques de atracciones, estadios, centros turísticos y entre otros ejemplos. El cable de interiores exteriores puede ser muy útil en este caso. Nosotros contamos con cables de interiores exteriores categoría 6A blindado y no blindado que pueden utilizarse en este caso. Para ello, contacte por favor con ya sea con nuestro distribuidor Dielsa o con nuestros representantes de ventas, con Lucero Muñoz y Joctán Vázquez, que están a sus órdenes para servirlos con estos temas. Por supuesto, también un servidor les puede ayudar con todos los aspectos técnicos y para poder orientarles en lo que ustedes necesiten. Ahora, básicamente, si los access points en exteriores requieren que las canalizaciones por donde pasen estos cables sean, por ejemplo, aéreas, por ejemplo, en postes, ¿verdad? O bien enterrado directo o en conduit subterráneo, ductos subterráneos que puedan estar inundados o que puedan estar expuestos a rayos ultravioleta, a luz solar, pues entonces aquí lo que se recomienda sería un cable de planta externa, un cable OSP con el cual también contamos en categoría 6A. Para exteriores, un elemento muy importante va a ser brindar protección a los plugs que se conectan, al Z-Plug que se conecta para el dispositivo, pues poder utilizar un accesorio que nos permita aislar el ambiente, que no nos afecten, por ejemplo, la humedad, la lluvia, a través de glándulas que son unos casquillos metálicos que permiten o impiden o sellan el paso del cable en el plug hacia la envolvente donde está colocada nuestra antena inalámbrica. Otra implementación es utilizando, por ejemplo, una tubería, un conduit intemperie que pueda aislar totalmente el ambiente. Esta sería una segunda opción. Y una tercera opción sería utilizar conectividad industrial, donde por cierto tenemos cordones que recientemente hemos lanzado, que dentro de poco ya sacaremos toda la documentación y haremos el anuncio comercial correspondiente de cordones de planta externa que resisten rayos ultravioleta. Sí, entonces esta sería una tercera implementación para las salidas en exteriores. Consideraciones adicionales, pues es necesario también considerar que sea necesario actualizar los dispositivos de acceso inalámbrico, los equipos de red, la parte de cableado, para poder soportar Power over Ethernet tipo 2 o incluso superior. Cuando nosotros tenemos Power over Ethernet, el riesgo de desconexión bajo carga
Por ejemplo, cuando desconectamos un dispositivo que está siendo alimentado con Power over Ethernet, esto puede ocasionar daños en los contactos. Entonces, la conectividad que cumple con IEC 605.12-99-001 cumple con las características mínimas para soportar estas aplicaciones, pero nuestros productos sobrepasan con mucho los requisitos mínimos de esta norma, ya que permiten 2.500 ciclos de conexión, de inserción y desconexión, sin que haya daños debido a la forma tipo corona de nuestros contactos. Y esto es para nuestros componentes, tanto conectores tipo MAX, Z-MAX o bien conectores Tera. Los cables, que pues también tienen que tener un rango extendido, especialmente aquellos que son utilizados para planta externa, que tengan hasta una confiabilidad metálica para operar hasta 75 grados centígrados. Por supuesto, también tenemos que considerar mucho la velocidad del switch con el cual tenemos que conectar los access points y la redundancia para garantizar la alta disponibilidad. También es necesaria considerar capacidad de reserva en las cajas de zona y tomar en consideración que podemos llegar a utilizar enlaces MPTL. Muy bien, pues como les decía, muchos de los productos que nosotros tenemos están optimizados para su uso en aplicación remota, y a esto nosotros le denominamos tecnología PowerGuard, donde en esencia la tecnología se implementa en nuestros conectores a través de contactos tipo corona para reducir el riesgo de arco en desconexiones bajo carga. También disminuye la disipación de calor en los mazos de cable, ya que nuestros cables están clasificados para operar hasta 75 grados centígrados, nuestros cables blindados. Nuestro cableado blindado definitivamente sería la mejor opción para poder soportar las tecnologías de Wi-Fi actuales, ya que categoría 6A puede soportar toda la gama de velocidades para aplicaciones Wi-Fi, desde 1 gigabit hasta 10 gigabit, incluyendo la alimentación remota de alta potencia que se puede llegar a requerir para estas antenas, y como vimos puede llegar a ser de hasta 90 watts. Pues también nos va a dar, por supuesto, mayor inmunidad al ruido eléctrico, mayor inmunidad a la diafonía exógena o alien crosstalk. Dos nodos van a permitir soportar las implementaciones actuales y futuras de Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, ya sea en OLA 1, OLA 2 o las demás implementaciones que puedan venir a futuro. Y hay una buena opción cuando tenemos que garantizar una mayor longitud. Por ejemplo, si nosotros hemos recortado nuestra longitud con categoría 6A en compensación al aumento de temperatura, pues si utilizamos cable categoría 7A, que incluso puede ser con conectividad categoría 6A, pues podemos ofrecer un sistema que pueda mantener la integridad de los 100 metros de canal, pero con una mejor eficiencia energética, mayor disipación de calor y manteniendo una interfaz RJ45 que nos resulta familiar, aunque por supuesto no hay ningún problema si queremos utilizar una interfaz categoría 7A, ya que siempre vamos a tener la posibilidad de poder utilizar un cordón de Tera a RJ45. Conclusiones. Pues básicamente ahora estas tecnologías le dicen a los clientes, a ver, detente y analiza y cuestiona básicamente los conceptos u opiniones que puedes tener acerca de los sistemas operativos y plataformas que se han implementado, ya que te tienes que preguntar si estas preconcepciones te van a servir para poder implementar estas tecnologías a futuro, ¿no? La pregunta clásica de que lo que tienes ahorita te sirve, entonces ¿para qué pides otra categoría, ¿no? Entonces, eso ya no es cierto, porque finalmente las aplicaciones inalámbricas son las que nos van a habilitar el entorno productivo que necesitamos en nuestras instalaciones. Y para esto necesitamos pensar en las aplicaciones que tenemos, pero también y mayormente en las aplicaciones que podríamos llegar a necesitar y en la plataforma inalámbrica que implica tener sistemas Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E para soportar hasta casi 10 gigabit con Wi-Fi 6E y, por qué no, ya incluso pensar a futuro en las posibles implementaciones a Wi-Fi 7. También la arquitectura de cableado por zona
manteniendo puntos de consolidación que en este caso pues se denominan puntos de concentración de servicio o puntos de conexión horizontal en conformidad con las normas de edificios inteligentes, en donde la temperatura máxima de 60 grados centígrados estableció por las normas posiblemente no nos sirva y necesitamos implementar cables que operan hasta 75 grados centígrados para poder aumentar la temperatura de operación y poder tener un mayor soporte con mayor estabilidad térmica. Además, que definitivamente el soporte de Power over Ethernet tipo 2 pues sería el mínimo necesario para poder soportar estas aplicaciones, siendo posible también tener aplicaciones de alimentación remota de mayor potencia. En Simon pues somos líderes y siempre estamos al pendiente de tener una solución que soporta adecuadamente las necesidades de nuestros clientes, considerando los desarrollos normativos y las tecnologías presentes dentro de nuestro mercado. Las soluciones que hemos desarrollado, pues no quiero hacer de esta presentación una presentación comercial, pero yo sé que esta presentación se las van a compartir nuestros amigos de Dielsa. Entonces, pues aquí van a encontrar ustedes características de las soluciones que hemos estado discutiendo, por ejemplo, aquí nuestro Z-Plug, incluyendo la glándula protectora que se requeriría en ambientes exteriores. Aquí vemos algunas características y ventajas que tiene nuestro Z-Plug. Después acá vemos las soluciones, las salidas Z-Max, cordones Z-Max, paneles de parcheo, lo que serían los cables, tanto de interiores y exteriores, exteriores, la conectividad que necesitamos industrial, los faceplates, las cajas. Esta caja es muy interesante porque es una caja de soporte para Access Point, ¿sí? Permite tener una placa donde montar nuestras dos salidas que requiere cada Access Point y además el soporte para montar el Access Point en él y tener una instalación limpia y adecuada. Las cajas de zona, y por ejemplo en fibra óptica, pues nuestra solución Lightbow que permite terminaciones rápidas y confiables, y toda nuestra gama de productos de fibra óptica desde cajas, adaptadores, jumpers, cable, así como los gabinetes, racks, gabinetes de pared, organizadores verticales y horizontales, PDUs y por supuesto la herramienta que necesitamos para la terminación. Y bueno, ya por último, un breve resumen de quién es Simon. Simon tiene 117 años de experiencia fabricando productos de cableado, especialmente aquellos especializados para centros de datos, LAN y edificios inteligentes. Somos líderes en calidad e innovación. Tenemos la ISO 9001 para todos nuestros procesos y productos. Además, también fuimos los primeros en lanzar muchos de los productos que conocemos en el mercado. Participamos activamente en las normas de la industria. Personalmente lidero las normalizaciones en México, ya que soy coordinador del grupo de trabajo para NICE, en las normas de infraestructura para tecnologías de la información, y además también represento a México en las reuniones internacionales del grupo de trabajo para cableado de la ISO. Tenemos otros servicios, como nuestro servicio de servicios a proyectos globales. Nuestra red de instaladores y distribuidores aseguran implementaciones confiables en cumplimiento con normas, y además tenemos un liderazgo ambiental. Y bueno, pues eso es básicamente lo que tengo que darles. Estoy terminando así, 11 en punto, pero bueno, yo creo que si nos regalan unos minutos para preguntas y respuestas, pues con mucho gusto estaremos aquí algunos minutos más. ¿Pueden abrir sus micrófonos? Por cierto, yo voy a abrir mi cámara también. A ver, por ahí si me ayudan nuestros compañeros de Dielsa a leer el chat. A ver, déjenme ver, porque aquí estoy un poco complicado yo, a ver si hay preguntas en el chat. Creo que no, ¿verdad? Creo que no hay preguntas, no hay preguntas. No hay preguntas, creo que fue suficientemente claro. No veo preguntas. Eso se me durmieron a la mitad de camino. Bueno, pues si no hay preguntas, pues miren, la verdad fue un placer el haber dado esta presentación. De todas maneras, ahí tienen mi correo electrónico, les van a compartir la presentación y pues que pasen ustedes una muy buena tarde.
Cuídense mucho, ustedes y sus familias, les deseo lo mejor. Ok, pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos los asistentes. Esta presentación se va a compartir y cualquier duda, pregunta, nos mandan un correíto y nosotros se las respondemos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Anita. Gracias Hasta a todos, luego. excelente día. Gracias. Gracias, Miguel, gracias. Bye.